Todo comienza con Marianne, narrando lo que vivió en la búsqueda de respuestas de un extraño sueño que tiene desde niña. Ella sueña con una pequeña que corre por el bosque, tratando de huir de alguien, pero es alcanzada y aparentemente asesinada de un disparo. El día más difícil de su vida fue cuando volvía a casa para despedirse de su padre, vestirlo para su último viaje, ya que este había fallecido en un accidente. Estando en casa, revisa su habitación y la de su padre, encontrando varias fotos que la hacen recordar su pasado y lo importante que fue Jack en su vida. Aunque no era su padre biológico, él la acogió de pequeña sin importarle sus rarezas y diciéndole siempre a Marianne que ella era especial. En su habitación encuentra una foto de sus amigos del orfanato y aquí Marianne revela que puede comunicarse con los espíritus, ya que hubo un tiempo en el que intentaba huir de ellos, ignorando su llamada. Pero Matthew, uno de sus amigos, fue el primero al que ayudó. También encuentra su tarjeta de la unidad de cuidados intensivos, donde la diagnostican con quemaduras de 2º grado en su rostro y extremidades superiores. Por esa razón, tiene esas cicatrices en su rostro y un guante en su mano izquierda. Ya estando lista, se dirige a la funeraria, encontrando a Jack en una de las bóvedas. Ella no esperaba que fuese fácil darle el último adiós, así que termina de prepararlo, pero de pronto escucha una voz en la habitación, mientras ésta se oscurece. Saliendo hay una extraña sombra en la parte superior que la espera. Ella decide seguirla, guiándola hacia la oficina de Jack. Aquí Marianne tiene una experiencia sobrenatural, entrando a un plano espiritual donde sorpresivamente encuentra a Jack buscando su cuaderno. Al parecer su alma se encuentra atrapada en este plano, ya que en vida hubo algo que no pudo terminar. Así que Marianne lo ayuda diciéndole que todo está bien, que se olvide de su cuaderno, ya que es hora de descansar, dándole así el último adiós a la única persona que siempre la quiso desde el momento en que llegó a su vida. Sentada en la oficina, recibe una extraña llamada de un tal Thomas, que dice conocerla y puede darle las respuestas que ha estado buscando toda su vida, pero tendrá que ayudarlo, ya que este se encuentra en peligro. Así que con desesperación, Thomas le dice que lo busque en el Hotel Niwa, ya que le queda poco tiempo, debido a que la luz casi se ha apagado. Marianne se pone en marcha hacia el hotel, encontrando solo un lugar abandonado desde hace mucho tiempo y recordando una leyenda urbana sobre la masacre de Niwa, trabajadores enloquecidos, maldiciones ancestrales y detalles nunca esclarecidos sobre lo que pasó en el lugar. Ya estando cerca del hotel, entra brevemente al plano espiritual, deduciendo que algo está pasando ahí, ya que hay recuerdos y emociones maléficas en el lugar. La entrada principal se encuentra cerrada, así que Marianne se escabulle por la parte superior, encontrando una ventana rota por la cual ingresar. Ya dentro, inspecciona el lugar buscando a Thomas, pero percibe una presencia fantasmal que trata de llamar su atención, así que usa su habilidad para poder ver el plano espiritual, encontrándose a una niña que se hace llamar Tristeza. Marianne le pide ayuda preguntándole si conoce a Thomas, así que Tristeza le dice que ha oído ese nombre, pero puede mirar en la 2ª planta, ya que no recuerda dónde lo escuchó. Mientras recorre el 2º piso, se topa con una especie de polillas en el mundo espiritual, que son capaces de dañar su alma. Desesperada, descubre que puede invocar un escudo para protegerse, mientras tenga suficiente energía espiritual. Aquí encuentra muchos recuerdos buenos de los que se hospedaban en el hotel, pero también encuentra sentimientos retorcidos y malvados, guiándola hacia una cuchilla para que pueda abrirse paso en el mundo espiritual. Continuando, se topa con unas polillas que la obstruyen, pero gracias a su escudo puede evadirlas, logrando encontrar al fin la oficina de Thomas y a Tristeza en el lugar. Esta le dice que no ingrese, pero Marianne entra mientras poco a poco es invadida por la angustia y el miedo, ya que hay algo malvado aquí dentro. Activando un interruptor, encuentra una habitación secreta con un extraño símbolo satánico dibujado en el piso.
pero casualmente, al revelar una foto que había ahí, se ve ella misma en la fotografía y se enciende un proyector mostrando una extraña imagen, seguida de fotos de Marianne. En un instante todo se oscurece, encontrándose en el plano espiritual, pero de pronto hay una diabólica figura detrás de ella. Sin saber su naturaleza, Marianne le pregunta si necesita ayuda, mientras esta malvada presencia la toma del cuello, buscando devorarla. Ella se defiende con energía espiritual, cegando a la criatura, logrando liberarse, pero esta inmediatamente la persigue por un largo pasillo, mientras Marianne, desesperada, tiene que evadir a las polillas y escapar de la diabólica presencia. Luego de lograrlo, resbala del filo de una pared, cayendo en el piso inferior quedando inconsciente. Al despertar, está en la planta baja donde se encontró por primera vez con Tristeza. Esta se comunica con ella por medio de una radio en la recepción y le dice que busque a un tal Richard en la sala de recreación. Al llegar, esta se encuentra cerrada con un candado, así que tendrá que buscar una manera de abrirla. Continuando su camino, encuentra un cortapernos, pero le es imposible llegar a esta herramienta. Mientras en un espejo ve la imagen de Tristeza que le será de guía por el hotel, hasta llegar a un casillero donde encuentra una figura de un gato blanco. Con esto regresa al espejo y lo toca, siendo inmediatamente transportada al mundo espiritual. El problema es que ahora no puede regresar, ya que la figura de gato, que fue el medio por el cual ingresó al otro lado, no la tiene en el mundo espiritual, así que tendrá que buscar una manera de salir de aquí. Inspeccionando la zona, encuentra la figura de un gato negro, pudiendo regresar por el espejo. Pero antes, utiliza los caminos del mundo espiritual para llegar hacia el cortapernos, topándose en varias ocasiones con el ente maligno, tanto en el mundo físico como en el espiritual, teniendo que ocultarse y evadiéndolo para sobrevivir. Luego de un largo recorrido, logra llegar a la herramienta, pudiendo así abrir todas las puertas con candados. Entrando en la sala de recreación, se encuentra con Tristeza. Esta le dice que posiblemente Richard puede ayudarla a buscar respuestas, pero Tristeza empieza a recordar algo sobre él, diciendo que ya no quiere verlo, huyendo del lugar. Marianne encuentra pistas en el lugar, enterándose de que Richard se encuentra en una silla de ruedas en estado vegetal. Richard y Thomas eran muy buenos amigos, tanto así que Thomas lo invitó a quedarse en su hogar, por él y por ellas. Continuando, se entera de que una niña, Lily, y Richard eran muy unidos, ya que pasaban mucho tiempo juntos, porque ella le recordaba a alguien que amó en su juventud. Mientras continúa, la situación entre ambos se pone oscura, ya que Richard se siente obsesionado por Lily, pero justo cuando revisa otro recuerdo, ve a este perturbado y lamentándose de algo terrible que ha hecho. Repentinamente Marianne empieza a sentir que alguien le está llamando, queriendo mostrarle algo, cuando de pronto es llevada a un recuerdo de Thomas, que desesperadamente está buscando algo, encontrando detrás de un cuadro un cuaderno de bocetos lleno de imágenes de Lily, comprendiendo que Richard estaba obsesionado con ella. Thomas, enfurecido, le pregunta si le hizo daño, pero este no puede demostrar su inocencia. Aquí se entera de que Lily es la hija de Thomas y que Richard, en su obsesión, abusó de ella. También se revela que Thomas posee las mismas habilidades que Marianne, pero tiene un mejor control de estas. Thomas se adentra en el alma de Richard, descubriendo un pasado de pérdidas y abusos cuando era niño, pero en lo más profundo logra encontrar la representación de Richard en un niño que huye de un enorme monstruo. Así que, sumergido en la ira por lo que le hizo a su hija, rompe su alma, dejando su cuerpo como un cascarón completamente vacío. Marianne despierta, pero se encuentra atrapada por el gigantesco monstruo, revelando que él es lo que queda de Richard, ya que Thomas hizo pedazos su alma, quemándolo y abandonándolo en la oscuridad. Este le pide que lo libere de su tormento, ya que quiere dejar de existir,
Así que Marianne usa su habilidad, purgándolo del lugar y terminando así con su tormento. Ahora se adentra en el bosque tratando de encontrar la relación que hay entre ella y Thomas. Más adelante encuentra a un perro que la guía a una tienda abandonada, encontrando en su interior el cadáver de una persona que se había quedado luego del cierre del hotel. Pero también hay algo más ahí, encontrándose nuevamente con el ente diabólico. Marianne tendrá que correr por su vida, cruzando entre mundos en el recorrido, hasta que logra llegar a un puente que se derrumba mientras cruza, logrando despistar a este demonio. Pero es persistente y la sigue por todos lados, teniendo que ocultarse para no ser vista, hasta que en una gran oportunidad logra electrocutarlo, liberándose temporalmente de esta amenaza. En el camino se encuentra a Tristeza y le dice que ya sabe todo lo que pasó con Richard, llamándola ahora por su verdadero nombre, Lily. Pero ella queda intrigada, ya que Lily le dice que esto no solo se trata de lo que pasó en Niwa, sino también de Marianne, ya que tiene que recordar lo que olvidó: el sueño, el incendio, la Casa Roja. Ella estuvo ahí con Lily, siempre estaban juntas. Teniendo de frente la casa, Marianne supo que ese era el sitio, teniendo las respuestas enterradas en las cenizas. Ella ve algo brillante en el piso y cuando lo toma, tiene otra visión de un recuerdo de Thomas. Aquí se entera de que él estaba siendo seguido por Henry, un agente del gobierno, debido a su habilidad. Este lo ata y lo amenaza diciéndole que le muestre su poder, pero al no querer hacerlo, lo deja inconsciente, mientras Henry le prende fuego al hogar de Thomas, con las niñas adentro. Este lo despierta y le muestra la casa en llamas, mientras Thomas con desesperación trata de soltarse para salvar a sus hijas. Pero Henry le insiste diciéndole que le muestre su poder, logrando que acceda, adentrándose en su alma. Este lugar es sombrío y lleno de interminables cajones de archivos, pero lo más terrorífico es un gran demonio cuadrúpedo que recorre todo el lugar. Aquí Thomas se entera del pasado de Henry y todas las atrocidades que ha hecho durante su vida. Igual que con Richard, intenta llegar a la representación de su alma, pero este demonio está por todos lados, complicándole el camino y en ocasiones impidiéndole el paso. Luego de divagar por su interior, logra llegar a una especie de edificio donde se encuentra a Henry tras unas rejas. Thomas trata de sacarlo de ahí, pero en realidad esto es una trampa, ya que el alma de Henry no se siente culpable y tampoco tiene remordimientos. Así que el único que está ahí es el demonio, siendo esta la representación del alma de Henry. Ambos regresan al mundo físico, pero Thomas logra noquearlo, solo para ver la casa totalmente quemada. Pero milagrosamente escucha la voz de las niñas, que aparentemente están a salvo. Marianne despierta del recuerdo, encontrándose en el lugar con el alma retorcida de Henry, que le dice que Thomas, su padre, ha muerto, pero no revela quién lo mató o posiblemente esté mintiendo. Marianne, al escuchar solo incoherencias, decide purgar el lugar, expulsando el alma de Henry para así poder seguir investigando su antiguo hogar. En la casa, Marianne descubre que durante el incendio había una presencia con ellas que trataba de persuadir a Lily para que la dejase salir de la oscuridad a cambio de salvarla del incendio. Pero esta no quería irse sin su hermano, así que hace un pacto con el ente, dejándolo salir a cambio de salvarla a ambas. Continuando, Marianne se adentra en el sótano. Aquí encuentra unas notas donde se entera que Thomas la dejó en un hospital para que se alejara de lo que estaba pasando, ya que ella estuvo en coma y por eso no recuerda nada de su pasado. También encuentra la entrada a una especie de búnker que hay bajo la casa. El lugar es enorme, pero debe seguir abriéndose paso para encontrar las respuestas que necesita. Justo delante tiene al ente maligno bloqueando el paso,
pero Marianne usa su astucia, distrayéndolo en el mundo espiritual para luego aprovechar una terminal, lanzándole una descarga y librándose nuevamente del ente. Al fin se encuentra en lo más profundo del búnker, encontrándose en la zona de dormitorios, donde se ocultaban Thomas y Lily del ente maligno para que no pudiera encontrarlos. Aquí se encuentra con un espejo roto, el cual logra restaurar para poder acceder al mundo espiritual en la zona. Entrando, se topa con la parte espiritual de Thomas, diciéndole que ha pasado años encerrado en el mundo de Henry, pero gracias a que ella lo desterró, pudo liberarse. A diferencia de Marianne, la parte espiritual de Thomas tiene conciencia propia, teniendo total libertad en lo que hace. Él le dice que este lugar es una celda, que solo existe en el mundo físico, manteniendo alejado el espiritual. Pero resultó útil cuando Lily se volvió inestable, ya que ella también es una medium y muy poderosa. Cuando Richard le hizo daño, provocó que algo despertara en el interior de Lily, trayendo así al ente maligno. Thomas entonces le revela que ella sigue viva y que todavía puede salvarla, encontrándola en el lago. Al fin las hermanas se encuentran por primera vez, pero Lily le dice que el día del incendio hizo un pacto, ya que la parte de su alma que estaba atormentada se desató, trayendo así al monstruo. Todo por salvar a Marianne. Esta las ayudó a escapar, a cambio de dejarlo libre para devorar, para destruir, para matar, ocasionando así la masacre de Nigua. Todas esas personas murieron para que ellas vivieran. Los poderes de Lily eran demasiado peligrosos, así que Thomas dejó a Marianne abandonada en el hospital para que tuviera una vida normal. Pero ahora que están juntas, hay una manera de desterrar al ente maligno, y es acabar con la vida de Lily, ya que ella es el anfitrión del monstruo, y mientras ella viva, no podrá ser destruido. Lily le ruega que lo haga, para así corregir lo que su padre no pudo, pero mientras discuten, llega el monstruo, acercándose poco a poco, diciendo que le queda poco tiempo. Ahora ya no necesita a Lily, porque lo oprime, queriendo adueñarse de Marianne para que sea su nuevo anfitrión. Al ver la situación, Marianne amenaza con quitarse la vida, ya que ella es la única oportunidad de que el monstruo siga viviendo. Pero Lily le insiste, diciendo que acabe con su tormento, hasta que Marianne empieza a escuchar una voz que se repite en su interior, diciendo que todo termina en ella. Tiene que ser ella. Nunca terminará de matar. Ella puede acabar con esto. Entonces toma su decisión. Nunca se sabrá con certeza cuál fue su elección, si quitarse la vida para que el monstruo muriera, ya que le quedaba poco tiempo, dándole así una vida normal a Lily, o si le quitó la vida a su hermana, logrando así liberarla del monstruo, acabando con su tormento.